Para los que llevan apuntes, creo que ahí va a estar pasando en la pizarra, en la pantalla. Hemos titulado el sermón de esta mañana: El pecado nos aleja de Dios y su bendición. En las iglesias cristianas, hermanos y hermanas, pareciera ser que por tener cierto tiempo de estar en la iglesia, perdemos de vista lo que es esa palabra pecado. Perdemos de vista que nosotros aún seguimos teniendo un cuerpo humano y seguimos fallándole a Dios. Seguimos haciendo y practicando cosas que son de desagrado ante nuestro Dios. El pecado, hermanos, aún está en el corazón del ser humano. Y aunque todos y todas luchamos para que ese pecado se aleje, sigue influyendo en el corazón. Por eso lo hemos titulado: El pecado nos aleja de Dios y su bendición. Domingo pasado oramos por las familias, ¿se acuerdan? Tomamos promesas de bendición. Amén. Tomamos las promesas. Y sabemos que muchas promesas quizás hoy usted no la ha entendido. Quizás hoy usted le tocó una tarjetita y usted dice: yo no entiendo, mi Dios. Créame que más adelante lo va a entender. Pero los que ya lo entendieron, sabemos que Dios promete bendecir nuestras vidas. Que Dios promete bendecir su trabajo, su familia, su salud. Dios está allí para bendecirnos, hermano. Pero hay cosas que hoy están alejando la bendición de Dios. Y no solo la bendición material, sino que también nosotros nos estamos alejando de Dios. No nos damos cuenta. Usted ha tenido a la par suya gente que yo le llamo gente muy confianzuda. Que usted lo invita a la casa y cuando se da cuenta está abriendo la refri. ¿Quién le ha tocado eso? A nadie. Bueno, a mí sí. Gente que usted lo invitó y cuando usted se da cuenta está parado en la refri, viendo qué hay. Y si usted lo deja, va y se acuesta en la cama suya. Y cuando usted se da cuenta, hermanos, ya no solo se va y se sirve la comida. Gente, hermanos, que tiene un exceso de confianza. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque a veces nosotros transmitimos esa confianza. Dios quiere que usted y yo confiemos en Él. Y todos tenemos derecho de recibir de las bendiciones de Él y de tomar de lo de Dios. Pero hay principios en la palabra, hermano y hermana, que no nos podemos brincar. No hay principios en la Biblia que usted y yo no podemos decir así, pero voy a pasar eso por alto. Este año, hermanos, debe ser un año de cambios para nosotros. Debe ser un año diferente. Debe ser un año de renunciar a aquello que usted y yo sabemos no le agrada a Dios. Pero eso es una decisión suya y mía. En la palabra de Dios encontramos en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, por favor. Vaya ubicándose. Primera de Corintios, capítulo 10. Ahí para efecto suyo le va a aparecer en la pantalla. Primera de Corintios 10. Vaya conmigo allá a la Biblia. Amén. En su versículo 11 y 12. 10, 11 y 12 de Primera de Corintios. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar bien, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No sé, estamos usando la misma versión, creo que sí. 11. Todas estas cosas. Si usted entiende, hermanos, si permita hacer una reseña rápida. Aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a todo lo acontecido en el pueblo de Israel. Todo lo que Israel vivió en el Antiguo Testamento, hermanos, y parte del Nuevo, todo aquel desorden y aquella vida de pecado de Israel quedó como ejemplo para usted y para mí el día de hoy. Israel, el pueblo de Dios escogido terrenalmente, y nosotros el pueblo de Dios espiritual escogido por Él también. Pero dice entonces, retómelo conmigo, todas estas cosas, las cosas que hizo mal Israel, dice, todas estas cosas quedaron como ¿qué? Como ejemplo. ¿Qué enseñanza, hermano y hermana, al día 4 del día de hoy de enero,
¿qué enseñanza nos dejaron los días pasados? ¿Qué enseñanza nos dejó el 2025 usted y a mí como para no repetirlo? ¿Verdad que nos dejó enseñanzas? Claro que sí nos dejan enseñanzas. Y usted dice, aquello que hice aquel día o viví aquella decisión, no lo repito. Pues aquí el apóstol Pablo enfatiza a la iglesia y le dice, les quedó como un ejemplo lo que pasó con Israel para que ustedes no lo vuelvan a repetir. Y entonces es cuando dice, todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. O sea, a nosotros, los de hoy, los de la iglesia, los de su pueblo. 12. Así que el que piensa estar firme, y el consejo es, mire que no caiga. Voy a hacerle una pregunta, si usted gusta me ayuda. Siendo cristianos y lavados por la sangre del Cordero, pecamos. ¿Fallamos? Sí. Sí fallamos, hermano. Ahora, la meta de nosotros debe ser fallar lo menos posible. Fallar lo menos posible. ¿Usted sabe cuál es el miedo de los que tenemos carro, moto, bicicleta, no sé? ¿Sabe cuál es el miedo de ir a un mecánico nuevo? A un mecánico que está comenzando. ¿Cuál es el miedo? ¿Ah? Que como está comenzando, digo, con nada el hombre no le pone bien los frenos. Y hay una desconfianza en esa persona. Aquí el apóstol Pablo los lleva a recordar todo lo que Israel hizo, no lo repitan. ¿Y dónde lo vamos a ver? Libro de Isaías. Ahora sí, acompáñenme al Antiguo Testamento, libro profético de Isaías. En el capítulo 59, verso 1 al 5. Vea lo que dice aquí la palabra. Preste atención a qué se refería Pablo en la carta a los Corintios. ¿Lo tenemos? 59, 1 al 5. Amén, iglesia. Dice así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírlos. A esto se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Dice que en el verso 2, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, nuestras maldades, han hecho división entre vosotros y Dios. ¿Qué provoca el pecado, hermanos? ¿Qué provoca el pecado entre nosotros y Dios? ¿Qué provoca? Nosotros sí, hermano, pero Dios también se hace a un lado. Entonces, por eso aquí el escritor de Isaías dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. ¿Qué es lo que ha dividido el cristianismo? ¿Qué está dividiendo tu corazón? ¿Qué nos está alejando de Dios? Si no es el pecado que estamos llevando. Hoy, hermanos, a estas alturas de nuestras vidas, hemos conocido la palabra mínimo, hermanos, un 50% de ella. Mínimo, un 50% de la palabra ya está en nosotros. Y entonces dice la palabra que aquí Dios hablando al pueblo de Israel, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro. Y entonces en este siglo hay muchas personas que se preguntan, pero ¿por qué a mí Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me contesta? Porque yo siento que Dios no está a mi lado, y debemos examinar si es Dios o soy yo que ha provocado que Dios no quiere estar a mi lado. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Justo, amoroso, oye, a todos los atributos de Dios. ¿Qué más? Perfecto, santo. Y entonces un Dios santo nunca se va a agradar, hermanos, de un hijo que ande fuera de la santidad de él. Y entonces Dios toma su distancia. Siga conmigo en la lectura. Verso 3. Porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad. ¿Qué dice?
perdón, lo retomo, porque vuestras manos están sucias ¿de qué? De sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios, que dice, pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Y entonces dice aquí el escritor, por eso Dios estaba molesto ¿con quién? Con Israel, porque en ustedes hay pecado aún, pueblo. En ustedes, iglesia, aún hay cosas que debemos resolver para que la presencia de Dios no se aleje. Iniciamos un año con unas expectativas enormes, pero usted y yo tenemos que entender esto. Está Dios allí a nuestro lado para que se cumpla aquello que estamos esperando hacer este año. Dice que aquí Dios exhorta al pueblo y le dice en el versículo 4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades. ¿Qué dice? Conciden maldades y dan a luz iniquidad. El 5, hermanos. Ese 5 yo creo que usted lo lea con cuidado, conmigo. ¿Qué dice el 5? Incuban huevos de arpís, o sea, de víboras, y tejen telas de araña. El que coma de sus huevos morirá, y los que rompen, ¿qué dice? Sabrán víboras. ¿Usted cree que está hablando de qué? ¿De qué cree que está hablando el profeta Isaías? Del pecado y el corazón del pueblo. ¿Qué sale del corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Hoy estamos viviendo el tiempo, hermanos, donde el que conoce palabra de Dios, sea católico o cristiano que tiene que conocer Biblia, sea católico o cristiano tiene que conocer Biblia, es un deber, aún conociendo Biblia, sigue pecando, hermanos. Sigue pecando. Aquí en la iglesia cristiana viene más de uno, se tira ahí de panza, se pega a su llorada y dice, Señor, perdóname porque he pecado, pero mañana hace lo mismo. Y en el catolicismo y en otros credos religiosos pasa lo mismo. Se van y se confiesan en la mañana y en la tarde, hoy qué torta me jalo. Es lo mismo, hermanos. Pero aquí Dios habla a un pueblo de Israel que comenzó a fallar. Comenzó a alejarse de él y Dios se aleja, hermanos. Saque de su mente, en el amor de Cristo se lo digo, saque de su mente y de su corazón que Dios tiene que estarme besando los pies a mí. Y que Dios tiene que andar buscándome y humillándose sobre mí. Yo soy el que me tengo que humillar delante de Él. Dios no tiene por qué andar buscándome y rogándome para que lo busque y para que me acerque a Él. Dios, hermano y hermana, le voy a decir esto y entiéndame. Dios no necesita de su amor. Nosotros necesitamos del amor de Él. Dios no necesita que usted lo adore. Él tiene ángeles adorándolo allá. Pero somos nosotros los necesitados. Y aquí el libro de Isaías habla claramente de cómo Israel se aleja de Dios. Y Dios dice, en ustedes corazón de víboras. Ustedes que han escuchado la profecía y ustedes que conocen la escritura, ustedes se han desviado. Entonces hoy, hermanos, hoy hay gente religiosa, hoy hay gente fanática, hoy hay gente, hermanos, que dice creer y conocer a Dios y es mentira, no lo ha conocido. Porque cuando usted y yo conocemos a Dios, nuestros corazones cambian. Y lo primero que cambia es el corazón lleno de pecado y de maldad. Así que si todavía usted acostumbra en las noches a esconderse de su familia para ver pornografía, usted no ha conocido a Dios. Y usted es un pecador todavía. Y si todavía anda en cosas de este mundo y placeres de este mundo, usted y yo somos pecadores activos. Israel, hermanos y hermanas, es exhortado por Dios. Siga conmigo. Vamos al Nuevo Testamento. Vaya, ojalá usted pueda anotar. Yo le invito a que iniciando este año acostúmbrese a andar una libretica, un cuadernito, para que usted vaya anotando. No importa quién predique, hermanos.
No importa qué pastor predicó, qué ministro. No es eso. Usted anote y vaya y repase en la casa. Y repase las lecturas de la Biblia. Diga, Señor, esta palabra es para mí. Dejemos de estárselo aplicando a otras personas, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 3. Creo que ya los muchachos me lo tienen puesto, ¿verdad? Correcto, gracias. Ahí estamos. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1. Lea conmigo la palabra. El apóstol Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo. Y vea las cosas. Y yo quiero, anoche analizaba este tema, esta lectura bíblica. Hay cosas de aquí, hermanos y hermanas, de esta lectura, que si fuera posible, yo quise hacerlo, pero me costó hacerlo. Sacarle una copia de esa hoja. Específicamente los textos que vamos a leer. Y comenzar nosotros a marcar como cuando usted va al supermercado. Yo no sé cuántos llevan en lista del supermercado. Un papel, ¿verdad? Con todo lo que hay que comprar. ¿Usted qué hace? Leche, azúcar. Y usted va marcando para que no se le olvide lo que ya lleva. Pues aquí este texto bíblico es importante. Carácter de los hombres en los postreros días. De cómo son los hombres, cómo son las mujeres hoy en día, es lo que quiere decir Pablo. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermano Efraín? Por favor, ayúdeme, dígame usted qué tiempo estamos viviendo. Muy peligroso, gracias, esa es correcta. Muy peligrosos. Pero al extremo más alto del peligro de alejarnos de Dios por el pecado. Siga conmigo ahí la palabra, por favor. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemios, desobedientes. ¿A quién? ¿Lo han visto? ¿No han visto eso? ¿Han visto esto? Hermano, ahora sí, coja un lápiz imaginario. Ayúdeme, coja un lápiz imaginario y comience usted a marcar. Y usted dice, gracias Señor, libre de esto, libre de esto, libre de esto. Voy leyendo de nuevo. Habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué son ese tipo de personas? ¿Cómo lo podemos poner a traducción a nuestro tiempo? Egoísta, gracias. No versión internacional, ¿verdad? Ok, egoístas. ¿Puede usted marcarlo? ¿O todavía tenemos ese pecado inmerso en nosotros? De ser egoístas. Siga conmigo. Dice ahí, avaros. ¿Qué es eso? Me lo define diferente. Mirka ahí. ¿Qué es un avaro, hermano? ¿Cómo? Agarrado. Eso es un avaro. Entre más tiene, más quiere y más agarrado se hace. Eso es un pecado, hermanos. Eso es un pecado. Avaro. Vea la lista. Vanidosos. Sigue igual, Mirka. ¿Cómo? Ok. Jactanciosos. ¿Qué es eso? Gente muy ¿qué? Muy creída, dice Pablo. Muy creídos. Que lo vuelven a ver uno así. Sí, está bien, en nuestra lengua esa es una palabra conocida. Hartados. Soberbios. Arrogantes. ¿Qué entendemos con esa palabra? Yo tengo así lapicero en mi... ¿Qué significa esa palabra? No aceptan consejo, no aceptan corrección de nada. Todos lo saben, hermano. ¿Y usted sabe que ese pecado está inmerso en la iglesia? Ay, esa predicación, ese texto, yo ya lo había escuchado. Una soberbia, hermanos, aún en la misma iglesia, la palabra de Dios. Por eso es que no se crece y por eso no se avanza. Una más, sigamos. Dice, soberbio, blasfemos. ¿Qué es esa palabra? Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 12, Jesús habla de la blasfemia.
Y dice, ustedes pueden hablar en contra de, ¿quién dijo Jesús? Del Padre, del Hijo, pero no del Espíritu Santo, porque ese pecado no les será perdonado. Y usted sabe que la iglesia, el cristianismo, el catolicismo, blasfema cada rato en contra de Dios. Que Dios nos guarde no hacerlo contra el Espíritu Santo, pero blasfemamos. ¿Ve usted eso en el corazón como un pecado? Es un pecado, hermanos. Seguimos. Dices, desobedientes a los padres. Es un pecado. La desobediencia a la autoridad de padre y madre es un pecado, hermanos. Por eso es que hoy vemos muchos hijos, y perdónenme, y quizás a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero es la verdad. Usted hoy ve muchos hijos en una ruina. Usted ve a muchos hijos en una ruina espiritual, una ruina económica, que no levantan cabeza porque no han honrado a sus padres, y allí hay un pecado. Allí hay un pecado. Seguimos. ¿El título cuál es? El pecado nos aleja de Dios y de su bendición. Seguimos la lista. Dice ingratos. Esa está más fácil, ¿verdad? ¿Eso? ¿Qué es una persona que, definiéndolo aquí, qué es una persona ingrata? Para usted, hermano. Sin corazón, esa es la palabra. Sin corazón, no siente nada. Cuando dice que usted y yo tenemos el amor de Cristo y tenemos que sentir y vivir como Cristo vivió, y hay más de uno que no siente nada, hermanos. No le duele lo que pasa a su alrededor, no le duele lo que sufre la gente, no le duele nada. Ha perdido toda sensibilidad en su corazón. Eso es pecado. Porque si yo tengo que honrar a Dios, yo no puedo ser así. Impíos, la palabra impío, hermanos, tiene varios significados, pero un impío es aquel que conoce y se aparta y le da la espalda a Dios. Es un impío. Después de haber conocido y disfrutado las mieles espirituales, se aleja, se va. No hay pecado en eso. Sí hay pecado, hermanos. Si usted ha disfrutado de las bendiciones de Dios, Dios te ha cuidado, nos ha cuidado, ha provisto, ha dado, y nada más le damos la espalda a Él. Eso es un pecado. Sin afecto natural, oiga, no siente nada, hermanos. Sin templanza, crueles, enemigos de quién, de qué, enemigos de qué, de lo bueno. Eso es un pecado. Eso es un pecado, hermanos. ¿Y sabe por qué yo le decía el lapicero ahí imaginario? Porque yo tengo que ir marcando que de eso todavía tengo en mi corazón. Porque mucho de eso en mi corazón aleja la presencia de Dios de mí. Usted sabe que muchos venimos de una formación cultural de nuestros antepasados. Nuestros abuelos y bisabuelos y generaciones más para atrás aún, nuestros padres, no estaban muy dados a demostrar el amor. ¿Sabían ustedes eso? Yo a mi papá llego y lo abrazo y le doy un beso, ese hombre se va de espaldas. Y seguro comienza un gime ahí a orar, este hombre se me torció. ¿Ah? Porque para él eso no se hace. Eso no se hace. Pero hermanos, ¿dónde está entonces la cultura del reino de Dios en nosotros? Cuando Jesús nos enseña a amar, a perdonar, vaya marcando. Versículo 4 dice, traidores, ¿qué dice? Impetuosos, ingreídos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Amadores de qué? De los deleites, de la carne, más que de Dios. Hoy en día, a 4 de enero, y esto no es juzgar ni criticar, es reflexión. ¿Está bien, hermano Fren? Reflexión. A esta fecha, hoy,
Más de un llamado cristiano aún anda terminando su goma. Más de uno no llegó a la iglesia hoy, porque todavía el tufo que tira es al licor. Pero Dios, no ha pasado nada. Y mañana o el día que entre a trabajar, tienes que estar conmigo a mi lado, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Pum! Le salió la pandereta a relucir. Pero dice el Señor, sí, pero cuando ores, ora para abajo, porque todavía me llega el tufo aquí arriba. Eso es pecado, hermanos. Dejemos de estar yéndolos ahí al centro de San Juan a ver los caballeros, con todo respeto, que están ahí alcoholizados todo el tiempo, y señalamos, uy, vea, qué vergüenza, todo borracho, véalo, todo. Ahí mucho cristiano va a señalar esos muchachos que están ahí arriba, cuando mucho cristiano, teniendo la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra, lo ha hecho. Eso es pecado, y eso aleja la presencia de Dios de tu corazón y del mío. Permítame seguir un poquito más. Voy al verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Evítalos. A esos que practican todo lo anterior dicho, evítalos. Ten cuidado, porque hay peligro. Hay peligro. Es más fácil, hermanos, póngale cuidado a esto. Es más fácil. ¿Está prendido ese aparato? Sí, okay. Es más fácil creerle al diablo que creerle a Dios. Entonces el diablo llega y dice, muchacho, pues hace esto, nada va a pasar. Lo mismo que le dijo aquí en el huerto de Edén a Eva. ¿Cuántos han leído Génesis? Mínimo el capítulo 1. ¿Cuántos lo hemos leído? ¿Vio usted la estrategia de Satanás para hacer pecar a Adán y Eva? ¿Qué cree usted que usa hoy en día? La misma. Es la misma estrategia. Mira, Dios no se va a enojar. Lo que Dios hace es que, lo que Dios no quiere es que usted tenga mucho conocimiento. Dios no se va a enojar porque usted, no, hermanos. ¿Sabe cuántos hoy, y lamentablemente esto hay que decirlo, cuántos cristianos hoy y cristianas hoy van a tener que comenzar en esta semana, en los próximos días, un proceso de restauración en las iglesias, no solo aquí en las iglesias? Yo estoy aquí, gracias a Dios, hasta el momento, y me quiero ir invicto, ¿verdad? Pero ¿cuántos pastores hoy están preparando agenda de consejería la otra semana porque llega gente, pastor, es que ya, y no sé, me caí, resbalé y me fui de cabeza, hice esto, y le di vuelta a mi esposa, y le di vuelta a mi esposo, me tiré unos tapis y no me di cuenta cuando estaba haciendo tal cosa? Y comienza un proceso, hermano, de alguien que conoce la palabra, de alguien que sabe que lo que está haciendo es malo. Siga conmigo en la Biblia. 6. Ajá. 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 Amén, gracias, hermano. Eso es lo que dice ese verso. Aparentarán ser, pero no son. No viven. ¿Quién le dijo a usted que el cristianismo era fácil? En la Biblia dice que el cristianismo es fácil, hermano Ley. Es fácil el cristianismo. David, hermano Frank, es fácil el cristianismo. No es fácil, porque es una vida de renuncia. Es una vida de tomar la cruz y seguir a Cristo. No es fácil, pero es que es el mejor camino. Todo lo que yo haga en esta tierra, alejado de Dios, lo pagaré más adelante. Entonces, el cristianismo no es fácil, es renunciar, hermanos. Pero cuando yo digo, yo renuncio al pecado y renuncio a lo malo, me estoy, garantizando y asegurando un campo a la par de mi Dios en eternidad. Y eso es lo importante. Garantizar, hermano, asegurarme mi espacio en el cielo. Pero la Biblia dice que allí no entrará ¿qué?
cosa inmunda. Y el cristiano vive en pecado y así se ve en el cielo. Y así se ve en la eternidad. Ah, no, y no se ve nada. Se ve siendo parte del coro angelical ya. Primera voz, segunda voz. ¿Ah? Se ve como coordinador del reino de los cielos allá arriba, acomodando gente. Cuando, hermanos, aún hay un pecado que no se ha renunciado a él. El chisme es pecado. Vale que nosotros ya no lo hacemos. Entonces reí. ¿Ah? La mentira es pecado. Vale que tampoco lo hacemos. La murmuración, el juzgar a alguien, el tomar el papel de Dios. Usted al cielo, está en el infierno. Usted al cielo, está en el infierno. Hermanos, eso no es un deber de nosotros. Vea lo que sigue diciendo Pablo aquí. Voy al verso 6. Dice: de ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Perdóneme la expresión, pero así dice la Biblia. Cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, cargando, llevando a otros ¿a qué? A cometer pecados, llevándolos. Hay gente que es especialista para llevar a otros al pecado, hermano. ¿Conoce gente así? Son especialistas. Tienen una facilidad en enredar a la gente y cuando se da cuenta, ¡pum!, cayó. Verso 8. ¿Cómo se pronuncian esos nombres? ¿Quién me ayuda? Y de manera que James, así, James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Esa palabra significa no aprobados en la fe. Gente no aprobados en la fe. Usted y yo necesitamos la fe salvífica. Ya les he enseñado eso. ¿Qué es la fe salvífica? La fe salvífica, ¿qué es? La fe que yo pongo en Cristo para ser salvo. Porque hoy hay gente que tiene fe para sanarse, pero no tiene fe en Cristo para la salvación. La fe salvífica es la que me lleva a Cristo y lo reconozco como mi Salvador personal y dejo que Él cambie mi vida. Esa fe, dice Pablo aquí, esa fe no la conocen. Sigue conmigo, vamos al verso 9. Pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue en aquellos días. ¿Y cuáles días? Los días del pueblo de Israel, en la desobediencia a Dios. 10, ¿estoy bien? Pero tú has seguido mi doctrina. Conducta, propósito, fe, que dice entereza. ¿Qué más dice? Amor. ¿Y qué más? Paciencia. Y le dice Pablo a Timoteo: pero tú, hijo Timoteo, de todo eso que hablábamos, tú estás libre de eso. Tú has salido de ese mundo de pecado. Has manejado y manejas la doctrina, la fe, el amor, la paciencia. Usted sabe que odiar es pecado, hermano. Odiar es pecado. Usted sabe que desearle el mal a alguien, usted está pecando. Y yo estoy pecando si yo le deseo el mal a alguien. Uy, Antoine, ojalá se le estalle ahí de camino el carro, porque me hizo un modo que se estalle. Yo estoy pecando. Antoine se baja y cambia la llanta y nada pasó. Pero yo me estoy llevando el pecado encima. El juicio de Dios en mí por desearle el mal a otra persona. La iglesia, el cristiano, hermanos, y muchos religiosos, sin mencionar denominaciones, muchos religiosos, hermanos, hoy están envueltos en pecados de toda esta lista que hemos mencionado. Ah, pero Dios tiene este año que dame casa. Y Dios tiene que darme un mejor trabajo y que la plata se crezca y que... Hermano, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene que hacer eso? ¿No vio lo que decía el libro de Isaías?
Cuando Dios, ¿qué les dijo a ellos? Parafraseado el texto, me alejé de ustedes, ni siquiera les voy a prestar atención. Un cristiano en pecado está fuera de la bendición de Dios, ya está fuera del plan redentor de Cristo. Porque usted y yo tenemos que tomar una decisión, hermanos: alejarnos del pecado, alejarnos de lo que usted sabe que es malo. A mí una persona de 50 y resto años una vez me dijo algo, un tema que hablabas, y me hace así: yo no sabía que eso era malo. Hermano, una persona de 50 y resto de años me va a decir que aquello no sabía que era malo ante Dios. ¿Usted se cree eso? Y yo me volví y le dije: usted, así se lo voy a... Usted me ve cara de tonto a mí. Usted me ve cara de tonto, que usted no sabe que eso está fuera del plan de Dios. Pastor, pero es que la Biblia dice... Y yo no sé si fue porque me enredé con la Biblia. Sí, pero pastor, es que ¿por qué si Dios permitía 7 mujeres, porque Dios me va a juzgar con una más? Si a Salomón no le dijo llevaba como 1000. Pero luego usted no está en el nuevo pacto. No has entendido las ordenanzas de Dios en el nuevo pacto, que con costo nosotros los hombres podemos con una, nos vamos a meter con 5, con 6. Y yo no sabía, hermano, qué raro, yo no había entendido eso. ¿Usted cree eso, hermanos? ¿Usted cree eso? No, yo no sabía que si usted le pone un fósforo a la gasolina explota. ¿Usted cree eso? Y hay gente hoy que quiere engañarse a sí mismos. Verso, gracias. Persecuciones. ¿Sí estoy bien? 11. Ok, gracias. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas, ¿qué dice? Pero de todas me ha librado el Señor. 12. También todos los que queréis vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cómo le suena eso? ¿Quién dice gloria a Dios porque va a ser perseguido por Cristo? Gloria a Dios porque en algún momento voy a ser perseguido por Cristo porque no practico el pecado de los demás. ¿A quién no dejaron fuera de la cena navideña su familia? Porque usted es cristiano. Porque usted no practica lo que ellos practican. Usted no encaja. No, yo tengo que ir porque Dios, tú no sabes qué es la familia. Oiga, hermanos, y hablábamos, creo que un día de estos, el martes pasado, si no me equivoco. ¿Cuál fue la preocupación del rico en su muerte, y de Lázaro en el cielo, y el rico en el lugar de castigo? ¿Cuál fue la preocupación, iglesia? ¿Quién ha leído el texto? ¿Cuál fue? Mira, envía a Lázaro a mis hermanos para que no vengan aquí. Y nosotros los estamos llevando al puro infierno también. Él no dijo en las riquezas que dejé en la tierra y a la fama. No, mis hermanos, porque él mismo sabía que les había dado un mal ejemplo y ahora se preocupa y dice: uy, yo no quiero que vengan aquí. Pero hoy, hermanos, hay cristianos dentro de familias que en lugar de ser luz, Padre bueno, ¿cómo lo digo? Sí, ya sé lo que está diciendo, hermano, diga son tinieblas. Pero es que suena muy poético, hermanos. Son farsantes, engañadores, que en lugar de encaminar a otros a Cristo, les enseñan un camino intermedio. Haga, deshaga, que de por sí Dios está ahí. Siga conmigo, por favor. Verso 13. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo. ¿Y cómo les va a ir? Mi esposa y yo siempre analizamos muchas cosas de la vida. Y una cosa que hemos analizado como un análisis para nosotros crecer y cuidarnos es el punto de que hay gente que dice: pero vea, yo sin Dios me va bien.
¿Conoce gente así? Vea usted que va a la iglesia, vea el carrillo que tiene. Créame a mí, yo vivo feliz la vida, a mí no me preocupa nada, vea qué bien que me va. Lo que no saben es que en algún momento eso terminará. Eso terminará, hermanos. Y Pablo le dice a Timoteo exactamente eso. Versículo. ¿Terminó el 13? No lo he terminado. Dice, vamos a retomarlo, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal, y me gusta como dice la Biblia, de mal, o sea, que el asunto va a complicarse, de mal en peor. Seguimos aquí, por favor. Dice, engañando y siendo. Hermano, usted se puede engañar hoy en día. ¿Usted ha tratado de engañarse a usted mismo? Seamos sinceros. ¿Ha tratado usted de engañarse a usted mismo? No, pues yo estoy bien con Dios. Cuando en su corazón sabe que no es así. En la parte física nos engañaban muchas veces. Ahí de cierta manera es válido. No, esto no es una arruga. Es una cicatriz de guerra. ¿Ok? Esto no son canas. Esto no son canas. Es que en mi familia todo el mundo tenía el pelo gris. Se me está poniendo blanco. Y nos engañamos. Ya uno, hermanos, no hace lo que hacía cuando tenía 20 años. Y nos engañamos. Yo me subo en ese palo para que vean cómo bajo esos jocotes. Y después me ayudan a bajar. Nos engañamos. Yo me engaño, hermanos, porque a mí que yo tengo que andar lentes permanentes. Y a veces agarro una hoja y yo me engaño, ya no necesito los lentes. Nos engañamos y dice la palabra, hay que gente que se está engañando a sí mismos. Ay, no, yo estoy tan bien con Dios cuando sabe que no lo está. Yo honro a Dios con mi vida, no lo está haciendo. Pero nos engañamos. Verso 14, ahora sí, hermano. Sí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿cómo? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Tú que has conocido las escrituras, ¿desde qué? Su niñez, persiste en ellas. Aún nosotros que venimos la mayoría del contexto de la iglesia tradicional, algo conocimos de Biblia y lo pulimos en una lectura diaria ahora. Pero hermanos, vean lo que dice Pablo aquí. Voy al ver. Gracias. Toda la escritura, ¿quién sabe ese de memoria? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir. Ahí está. ¿Para qué es la Biblia entonces? Deje de agarrarla de calza, hermanos. Dejemos de tomar la palabra de Dios para ponerla para sostener el teléfono mientras como. Hay gente que dice, es que tengo la Biblia de este lado porque la mesa arranca, pero la Biblia me la da a nivel. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero tiene propósito, hermanos, para que nosotros cambiemos. Lo tenemos ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, por favor. Leámoslo de ahí. A fin de que el hombre de Dios, yo quiero que subraye esto en su Biblia. A fin de que el hombre, ¿quién? De Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra clave aquí. A fin de que el hombre ¿se considera usted, hermano y hermana, de Dios? ¿Nos consideramos ser de Dios? Porque cuando Dios llega a un corazón, ¿qué pasa, hermana Isabel? Lo renueva.
Cuando Dios llega al corazón de un ser humano, renueva, cambia, enseña, corrige para no seguir en la misma situación. Vamos a seguir en la palabra. Mejor vamos a la palabra. Proverbios 28. Yo sé que está ahí, hermanos, pero yo tengo que tenerlo aquí en la Biblia. Yo soy de la vieja escuela, hermanos. 28. ¿Lo ha leído? Y si no lo ha leído, lo ha escuchado, hermano. Mínimo en un mensajillo de texto alguien se lo mandó alguna vez. Pero no le hicimos caso. No le hacemos caso a la palabra. No le hacemos caso, hermanos. Dice 28:13: el que oculta sus pecados no prosperará. La prosperidad espiritual sobre todo, ¿verdad? La espiritual. Pero también va de la mano lo demás, hermanos. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará. ¿Cuál es el consejo de la Biblia? Seguir en ello. Seguir en esto. El que se aparta, el que los deja. No, hermanos y hermanas, usted y yo somos lavados por la sangre del Cordero. ¿Cómo quiere decir? Yo todavía abracemos el pecado como si fuera algo bueno. Confesarlos, dice. Dice ahí, pero el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. 2 veces nos sale en la Biblia una palabra de pensar que la situación va a empeorar y ahora caerá en mal. Dios, pero ¿por qué no me escucha? Dios, ¿por qué esto? Antes de decir a Dios, ¿por qué no me escucha para esto? Habría que preguntarle por qué está molesto conmigo. ¿Por qué, Señor? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo, Señor? Porque ¿cómo voy a llegar yo, hermanos? Permítame usar esa frase de pueblo también. Siendo carebarro, a la presencia de Dios, a pedirle y a exigirle cuando aún mi corazón está inundado de pecados. ¿Cómo? ¿Qué es la vergüenza, hermanos? ¿Qué es la vergüenza en nuestra cultura? ¿Qué entendemos con esa palabra? Vergüenza, ¿qué entendemos con eso? Yo por ahí escuché una persona que decía, yo voy vendiendo trenzas de ajo. Ajo, pasa ahí por la casa. Y un día le dijo un hombre, ¿usted no le da vergüenza vender ajo? Y se vuelve, vergüenza de robar. Y se lo apió. ¿Cierto? Vergüenza de robar. ¿Por qué me da vergüenza vendiendo ajos? ¿Ah? Pero hay gente que le ha perdido la vergüenza a Dios. Y llegan a exigirle a Dios. Llegamos a exigirle a Dios, permítame incluirme. Llegamos a exigirle a Dios cosas y hágame, deme. Cuando ni vergüenza me da lo que hice más antes de llegar a la presencia de Él. Ni vergüenza, hermanos. La iglesia ha perdido la vergüenza delante de Dios. El respeto a Dios. Vea lo que dice el proverbio. Páseme, por favor, ahí en la pantalla. Retrocedemos. Póngale cuidado a lo que dice aquí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, no ocupamos ser muy teólogos para entender lo que dice ahí, iglesia. Hasta un niño lo entiende. 14, por favor. Bienaventurado, y aquí está el punto que yo quiero que usted me escuche esto. Bienaventurado el hombre que siempre, ¿qué dice? Teme. Hasta eso se le ha perdido a Dios. Hasta eso se le ha perdido a Dios. El temor a Dios. No el temor de que Dios me va a formar, el respeto, temor de respeto reverente a Dios se ha perdido. Usted sabe, hermanos, qué está pasando hoy en día.
Cuando la iglesia, cuando el cristiano le pierde el temor y el respeto a Dios, ¿qué cree usted que viene después? ¿Quién me ayuda? La apostasía. Se le da la espalda a Él. En el momento que usted y yo le perdamos el temor a Dios, hermanos, lo que viene ahora a nuestros corazones es la apostasía. La negación de la fe. Aquel corazón se convierte en un corazón de piedra que ya no busca más de Dios. Y la apostasía se da en los que conocen la palabra. No es que no la conocen, en los que conocemos la palabra. Pase conmigo a la Biblia. Vamos a ver si el tiempo nos da. Salmo 5, por favor. Salmo 5. En su verso 4, 5:4, por favor. Vaya conmigo ahí a la Biblia. Yo le estoy enseñando principios de la palabra que usted y yo no podemos pasar por alto. No podemos pasar por alto. Estamos 5:4 de Salmos. Dice, amén. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará. Dígalo conmigo. ¿Quién se atreve a decirlo? No habitará. Voy de nuevo. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Y cuántos viven ahora así? Termino el texto, por favor. Dice, el malo no habitará. Pero sucede que ahora todos somos buenos. Por eso le digo, hermanos y hermanas, con todo respeto, y lo aplico primero a mi vida, antes de ustedes a mí. A veces nos sentimos tan buenos que Dios ni siquiera es tan bueno como lo soy yo. Y nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Y no estoy hablando bueno porque usted vaya a una bolsa de arroz a alguien. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que usted fue y le compró un pan a alguien. Que no estoy hablando de eso. Esa santidad, el ser buenos delante de Dios, guardándonos para Él, agradándole a Él. A ese punto es donde hay que llegar. Soy bueno yo ante los ojos de Dios para con Él. Soy bueno, soy agradecido con Él. ¿Ah? Seguimos un poquito más en la Biblia. Pasamos del Salmo. ¿Dónde vamos, jóvenes? A la primera carta de Juan, por favor. Voy a ir más rápido para ver si nos da tiempo de las citas bíblicas. Primera de Juan, carta, no evangelio, carta. Primera de Juan 1:5, por favor. Primera de Juan 1:5. Dios es luz. Así tiene un subtítulo. Primera de Juan 1:5. ¿Estamos, iglesia? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice la palabra? Mentimos y no practicamos la verdad. Oiga, eso está más claro, hermanos, que el agua. Está más claro. Voy de nuevo, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos, dice, póngale cuidado. 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos, hermanos. Iglesia fiel de Jesucristo, nos engañamos. No, pues yo no soy tan malo como aquel. Pero ¿qué mismo estamos reconociendo? ¿Qué reconocemos con esa expresión? Yo no soy tan malo como aquel. ¿Qué estamos automáticamente qué reconocemos? Que si somos malos, somos peores. 9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si usted analiza este texto bíblico, en su contenido, en su esencia, ¿a quién está hablando Juan? ¿Al no conocedor o al conocedor? Al conocedor. Lo pongo en palabras sencillas: a mí. A mí. Pero hay una parte de este versículo que debe tomarse en cuenta, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y qué es lo que aleja al ser humano de Dios? El pecado, hermanos. La paga del pecado, el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces usted y yo podemos ser bautizados, usted y yo podemos haber recibido a Cristo 20, 30, 5, 6 días antes o no sé cuánto tiempo, pero si aún nos sumergimos en el pecado, hermanos, estamos fuera del plan de Dios. ¿Y cómo nos engañamos hoy en día? Nos engañamos diciendo: no, ya el nombre mío está escrito en el libro de la vida. Eso es como cuando usted dice: ya no me pueden quitar el campo porque ya estoy apuntado ahí. Pero la Biblia dice, hermanos, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en el libro de Apocalipsis se lee: y no borrará Dios el nombre de ellos. ¿Sabe qué es lo que tiene el pueblo en general, cristianos y no cristianos? ¿Sabe qué tenemos? Que Dios tiene lapicero, pero nosotros no le permitimos que tenga borrador. Ah, no, Dios, caja de lapiceros tenga ahí, pero borrador usted no puede tener, porque usted no puede quitarle el nombre, mi nombre, el libro de la vida, porque yo soy cristiano. Y el Señor dice entonces en su palabra, y nos corrige con amor, dice: si no andamos como Él anduvo, y si no practicamos lo que Él hizo y lo que Él vive, no somos cristianos. Para muchos cristianos es un cliché, hermanos. A mí una vez le dije a una persona en el hospital: soy pastor evangélico. Me dice: ¿cristiano? Sí. Dice: ¿de cuáles? No, eso me pasó hace poco. Se me quedó viendo la persona así seria y me dice: ¿de cuáles? Bueno, le digo: yo hasta donde yo sé, solo hay una dirección cristiana. Los seguidores. No, es que yo conozco cristianos sancochados y cristianos verdaderos. Entonces, ¿cuál es usted? Bueno, mira que es una pregunta, ¿cómo la define Daniel? Incómoda. Entonces se me viene lo pandereta. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces yo le dije: bueno, yo me considero que estoy en el grupo temeroso a Dios. No perfecto, pero estoy en el grupo temeroso a Dios. Entonces, que veas qué raro, yo conozco varios sancochados. Bueno, correcto, ¿por qué, hermano? Sí. Entonces, los cristianos verdaderos. Ok. Sí. Ese es el concepto. 4 puntos, jóvenes, me ayudan ahí en la pantalla, si es posible. Los cuatro cosas que provoca el pecado. 4 cosas que provoca el pecado a nosotros. Vamos a ver, ahí está. Gracias, muchachos. 4 cosas que provoca el pecado. ¿Qué provoca el pecado, hermanos? En usted y en mí. ¿Qué provoca, según lo que hasta hoy hemos leído? Ok. Vamos a ver, cuando gusten, muchachos. Nos separa de Dios. Eso provoca el pecado en el corazón de un cristiano. Nos separa de Dios. Se hace un muro en Él y nosotros. Y por eso es que las oraciones muchas veces no tienen efecto ni respuesta,
porque hay un muro llamado pecado en el corazón de un cristiano. Número 2, jóvenes. Nos priva de su presencia, nos aleja de Él. El pecado en el corazón de una persona conocedora de Dios y de su palabra nos priva de la presencia de Él. Dicho en el libro de Isaías, que ya no iba a estar, ni quería estar cerca de ellos. Hoy en día, el pecado en el corazón de un conocedor de Dios, de su palabra, nos priva de su presencia. Y por eso es que mucha gente dice, qué raro, yo no siento nada en mi corazón. Oro, canto, leo la Biblia, dentro al templo y sale igual. ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando su intimidad con Dios. Número 3, muchachos. Gracias. Trae consecuencias, falta de paz, que dice pobreza y miedo. Eso provoca un corazón de alguien que conoce a Dios. Repetimos. Trae que dice consecuencias, falta de paz. Una persona que conoce la palabra de Dios, y hablo en general, vive en pecado, no duerme tranquilo. Y se cierra los ojos y si me da un infarto y me quedo dormido y me muero y estoy haciendo tal cosa y me voy al infierno. Qué susto, ¿verdad? ¿A cuánto les cuesta dormir? No levanten la mano. Un miedo. Un miedo. Sonó una trompeta. Y si está el hermano Frank, no se levantó, no es Cristo que viene. ¿Por qué tiene que esperar que el otro se levante? ¿No deberíamos levantarnos todos juntos? Palabras de una persona alejada del cristianismo hace unos días que hablaba con él. Me dice, mis noches desde que me aparté de los caminos de Dios son noches de tormento. No duermo. Y mis días son días de angustia. Eso se soluciona fácil. Fácil. ¿Sabe por qué? Porque el corazón contrito y humillado, Dios no le echa fuera. Vuelve a los caminos del Señor y vas a ver cómo duerme hoy en la noche. Hicimos una oración de fe. Él se reconcilió con el Señor. ¿Y a quién se le ocurre ponerle un mensaje a una de las 4 de la mañana? Dormí como un niño y a mí me despertó. Me dormí a las 7 de la noche y ve a la hora que me desperté y yo en mis adentros, Padre, bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Él durmió como un niño porque se había reconciliado con papá Dios. ¿Qué quita entonces, hermanos? Trae consecuencias, falta de paz, pobreza y miedo. Siguiente, que es el último, si no me equivoco. Amén. Correcto. Nos ata al mal, nos aleja de la verdad.